Roma. 18 de abril de 1482. En los aposentos pontificios, un hombre mayor dicta un documento con las manos tensas. Se llama Francesco della Rovere, pero el mundo lo conoce como el Papa Sixto IV. Lleva 3 años y 5 meses firmando una obra que ahora lo aterra. No dicta su breve a un aliado. Lo dicta contra sus propios inquisidores, contra la máquina que él mismo autorizó en nombre de la fe. Sus palabras quedarán archivadas durante siglos. Y dicen, textualmente, que la Inquisición se ha movido durante algún tiempo no por el celo de la fe y la salvación de las almas, sino por la codicia de riquezas. Y continúa, muchos fieles y verdaderos cristianos, por el testimonio de enemigos, rivales, esclavos y otras personas aún más indignas, sin ninguna prueba legítima, han sido arrojados a cárceles seculares, torturados y condenados como herejes reincidentes. El Papa que creó la Inquisición española el 1 de noviembre de 1478 está tratando, en 1482, de suprimirla. No lo conseguirá. Morirá 2 años después, en 1484, viendo cómo la máquina avanza sin él, como un carro cuesta abajo que nadie sabe frenar. La institución que él firmó con su propia mano sobrevivirá otros 352 años. Esta no es la historia que usted cree conocer. No es un cuento de fanáticos medievales con antorchas. Es la historia de una máquina burocrática que devoró a sus propios creadores. Una máquina cuyo arquitecto, el hombre más temido de España, llevaba en las venas la misma sangre que condenaba al fuego. Una máquina cuya tecnología, el interrogatorio con médico presente, la denuncia anónima, la confiscación preventiva, sería copiada, palabra por palabra, 5 siglos después, en los despachos de otros imperios. Pero esa sangre, la sangre del inquisidor, llega más adelante. Primero, hay que entender por qué el Papa no pudo detener lo que había creado. Y para entender eso, hay que buscar las llaves reales de esta máquina. Y la respuesta no estaba en Roma. La respuesta estaba en Castilla. En 1478, España no existía, no como nación. Había reinos separados. Castilla gobernada por Isabel, Aragón gobernado por Fernando, una nobleza indomable que negociaba de igual a igual con la corona, y 3 religiones conviviendo bajo una tensión que crecía cada año. Cristianos, judíos y musulmanes compartían ciudades, mercados, barrios, y entre ellos, un grupo incómodo para todos, los conversos. Judíos y musulmanes o sus hijos y nietos convertidos al catolicismo, muchos bajo presión económica, muchos por supervivencia, algunos por convicción sincera. Nadie sabía cuál era cuál, y esa incertidumbre se convirtió en combustible político. Durante 2 años, entre 1476 y 1478, Isabel y Fernando presionaron al Vaticano. Querían un tribunal propio, no uno dirigido desde Roma, sino uno que ellos mismos controlaran. El Papa resistió, sabía lo que significaba ceder esa autoridad, pero al final cedió. El 1 de noviembre de 1478, Sixto IV firmó la bula por Exigit sincerae devotionis affectus. En el pergamino parecía una institución eclesiástica. En la práctica era una concesión de soberanía, porque en ese documento se estableció algo que cambió la historia. El gran inquisidor sería nombrado por el rey, no por el Papa. Sixto IV firmó, sin saberlo del todo, su propia irrelevancia sobre el tribunal más poderoso de la cristiandad. Las motivaciones de los reyes católicos no eran idénticas. Fernando de Aragón era un pragmático frío. Veía en la Inquisición una herramienta para controlar a la nobleza aragonesa. También una forma de llenar las arcas del reino con los bienes confiscados a los condenados. Isabel de Castilla era otra cosa. Su fe era genuina, intensa, casi mística. Soñaba con una España unificada bajo una sola creencia, una sola lengua, una sola obediencia. Y entre ellos, susurrando al oído de la reina en el confesionario, estaba un fraile dominico rigorista. Se llamaba Tomás de Torquemada. Él convenció a los 2 monarcas de algo, que sus motivos separados cabían en el mismo instrumento. El 27 de septiembre de 1480, los primeros inquisidores, los frailes dominicos Miguel de Morillo y Juan de San Martín, fueron instalados en Sevilla, en el convento de San Pablo. 2 hombres, un convento.
el inicio de 356 años. Y cuando en 1482 el Papa Sixto IV intentó imponer supervisión vaticana sobre los abusos de sus propios inquisidores, la corona española respondió con una sola palabra: no. La justificación jurídica fue sencilla, implacable, moderna: soberanía real. La Inquisición era eclesiástica en sus formas, era real en su naturaleza, y desde ese día sería intocable desde Roma. El pacto estaba hecho. La máquina necesitaba un mecánico. La corona lo encontró en el lugar más íntimo, el confesionario de la reina. Fray Tomás de Torquemada, prior del convento de Santa Cruz, en Segovia, dominico de fe rigorista, y desde 1474, confesor personal de Isabel I de Castilla, el hombre al que la reina más católica de Europa le confiaba sus pecados 2 veces por semana. En 1483, Torquemada fue nombrado inquisidor general para toda España. Por primera vez en la historia, un único hombre dirigía la persecución religiosa en Castilla, en Aragón, en Valencia, en Cataluña. El cargo, simplemente, no había existido antes de él. Lo crearon para él, y él lo convirtió en un trono paralelo al de los reyes. El 29 de noviembre de 1484, Torquemada firmó las por instrucciones de Sevilla. 28 artículos, 28 pasos. Cada movimiento codificado: arresto, interrogatorio, tortura, confiscación, sentencia, auto de fe. El primer manual moderno de terror institucional. No una práctica improvisada por monjes fanáticos. Un protocolo escrito, archivado, replicable en cualquier ciudad, reproducible por cualquier sucesor. Torquemada no construyó una inquisición. Construyó una plantilla, y aquí, en el centro mismo de su biografía, está la paradoja que define toda esta historia. Su tío abuelo, el cardenal Juan de Torquemada, fue una de las figuras teológicas más importantes del siglo XV, muerto en 1468. Su ascendencia conversa está documentada. Es decir, el hombre que redactó las por instrucciones de Sevilla, el hombre que impulsó los estatutos de por limpieza de sangre, el hombre que ordenó quemar a miles por tener ancestros judíos, llevaba esa misma sangre en las venas. Persiguió durante 15 años, desde el poder absoluto, a personas que eran lo que él mismo era. No sabemos si Torquemada lo sabía. Probablemente sí. La genealogía de las grandes familias no era un secreto en la España del siglo XV, lo cual hace la paradoja aún más vertiginosa. No era hipocresía ciega. Era, quizá, la forma más extrema de negación que un ser humano puede construir sobre sí mismo. Vivía rodeado de terror. Su escolta personal incluía 50 jinetes armados y 250 guardias de infantería. La mayor guardia privada de cualquier figura eclesiástica de la España del siglo XV. Nunca dormía 2 noches en el mismo lugar. No probaba comida que no hubiese sido revisada antes. Las amenazas de muerte eran tantas que dejaron de contarlas. Durante su mandato personal, entre 1483 y 1498, estableció 8 tribunales regionales: Sevilla, Córdoba, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Valladolid, Toledo, Jaén, y supervisó la quema en persona de, según los cálculos más citados, más de 2000 personas. La cifra es debatida entre historiadores, pero el orden de magnitud se mantiene. Cuando murió en 1498, fue enterrado con honores reales en el monasterio de Santo Tomás de Ávila. Más de 3 siglos después, en 1832, profanadores abrieron su tumba. Encontraron los huesos. Los quemaron. Las cenizas se dispersaron. Era una venganza póstuma. Era, también, demasiado tarde. Torquemada había escrito el manual. Pero ¿qué ocurría exactamente después del golpe en la puerta? ¿Qué había dentro de la máquina? Sevilla, enero de 1481. Las campanas tocan a misa. Desde los púlpitos de las parroquias, los inquisidores recién llegados leen en voz alta el Poredicto de Gracia. 30 días. 30 días para que cualquier converso sospechoso se autodenuncie voluntariamente y reciba una pena reducida. El lenguaje es benévolo. El mecanismo es una trampa. Sevilla entra en pánico silencioso. Familias enteras empiezan a huir de noche hacia las tierras del Marqués de Cádiz, que están fuera de jurisdicción directa del tribunal. En las iglesias,
Los inquisidores apostan criados con una sola función: anotar quién falta, quién llegó tarde, quién salió corriendo cuando se leyó el edicto. La huida misma se convierte en evidencia de culpabilidad. No hay escape. Quedarse es confesar. Huir es confesar. Así empezó el sistema. Y así funcionaba. El acusado era arrestado de noche. No se le decía de qué se le acusaba. No se le decía quién lo había acusado. El inquisidor le revelaba indicios parciales, fragmentos, medias frases, y lo invitaba a limpiar su conciencia. El acusado tenía que adivinar de qué sospechaban. Adivinar mal era evidencia adicional de culpa, porque si el inocente adivinaba un delito nuevo, ese delito pasaba al expediente. El sistema procesal no estaba diseñado para encontrar la verdad. Estaba diseñado para producir culpabilidad. Y al mismo tiempo este es el detalle que explica el resto. Los bienes del acusado eran inventariados y confiscados en el momento del arresto. No en el momento de la condena, en el momento del arresto. El tribunal se financiaba con lo que le quitaba al detenido. El inquisidor tenía, desde el primer segundo, un incentivo económico directo para que el acusado fuera culpable. Lo dijo el propio Sixto IV en su breve de 1482. Se movía, no por el celo de la fe, sino por la codicia de riquezas. Y lo dijo sabiendo que ya no podía pararlo. Si la confesión no venía con el interrogatorio, venía con la tortura. La sala, imagínela, sin ventanas, iluminada por velas, en un rincón, un médico, inmóvil, con los dedos sobre la muñeca del acusado. No está ahí por humanidad. Está ahí para asegurar que la víctima no muera antes de confesar. En otro rincón, un notario con la pluma lista, registrando palabra por palabra cada frase extraída por el dolor. Porque todo queda por escrito, todo queda archivado. La Inquisición era, antes que nada, una burocracia. 3 instrumentos codificados legalmente. La garrucha. Muñecas atadas a la espalda, soga al techo, pesos atados a los pies. Se elevaba al acusado. Se lo dejaba caer. Los hombros se dislocaban con el primer tirón. El potro. El cuerpo atado a una tabla. Sogas alrededor de brazos, piernas y torso, ajustadas con torniquete hasta que las articulaciones cedieran. Y la toca. Un trapo de lino introducido en la garganta del acusado, mientras el verdugo vertía agua lentamente, sin pausa. La víctima sentía que se ahogaba, una y otra vez. Hasta la confesión. La ley establecía que solo podía aplicarse tortura en una sesión. Una sola. La solución de los inquisidores fue burocrática y brillante en su cinismo. Cualquier sesión adicional no era una nueva sesión, era la por continuación por de la primera. Y la confesión obtenida bajo tortura debía ratificarse al día siguiente sin coacción. Bajo amenaza implícita de volver al potro, la ratificación era, naturalmente, garantizada. Deténgase aquí un momento. La toca el trapo en la boca, el agua cayendo. La sensación de ahogarse sin morir es la antecesora directa del por waterboarding por contemporáneo. En 2002, los asesores legales de la Administración de los Estados Unidos argumentaron, en una serie de memorandos internos, que el waterboarding no constituía tortura porque no dejaba marcas permanentes, porque había personal médico presente, y porque se detenía antes del daño irreversible. Es el mismo argumento, palabra por palabra, 500 años después. La misma técnica, la misma justificación jurídica. El trapo de los inquisidores del siglo XV viajó, intacto, a las aulas de derecho del siglo XXI. Y al final de todo el proceso, venía el espectáculo. El auto de fe, no una ejecución improvisada. Una producción teatral de Estado. Túnicas amarillas llamadas por sanbenitos, procesiones, lectura pública de cargos durante horas. Quienes se retractaban recibían el garrote antes del fuego, estrangulación previa, una misericordia relativa. Quienes no se retractaban ardían vivos. Sus cenizas no podían ser recogidas por las familias. Y sus sanbenitos se colgaban en la iglesia parroquial durante generaciones, a veces más de 100 años, marcando públicamente a los descendientes del condenado como sangre impura, como herencia de fuego. El primer auto de fe de Sevilla fue el 6 de febrero de 1481, en la pradera de la Tablada, fuera de las murallas. Al menos 6 conversos fueron ejecutados esa mañana. La cifra exacta está disputada entre 6 y 8, según los registros. La máquina ya estaba en marcha, nada volvería a detenerla.
Durante décadas, devoró a los objetivos obvios, conversos sospechosos, moriscos, blasfemos, bígamos, lectores de libros prohibidos. Pero la verdadera medida de su poder llegó cuando empezó a comerse a los poderosos, 1492, el año que explica España. El 31 de marzo, Fernando e Isabel firman el Edicto de Granada. Todos los judíos que no se conviertan al catolicismo tienen hasta el 31 de julio para abandonar España. Entre 40.000 y 100.000 personas expulsadas, según las estimaciones. Entre ellas, los mercaderes y financieros más ricos de Castilla y Aragón, médicos, astrónomos, traductores, prestamistas, comerciantes con redes por todo el Mediterráneo. Y el 3 de agosto de 1492, exactamente 3 días después del plazo final, Cristóbal Colón zarpa del puerto de Palos hacia lo que creerá las Indias. España expulsa a sus financieros en julio y financia el mayor proyecto colonial de la historia en agosto. El paralelo no es accidental. Es el retrato de un imperio que empieza a construirse sobre el suelo que acaba de vaciar. Medio siglo después, la Inquisición ya no solo persigue cuerpos, persigue ideas. El inquisidor general Fernando de Valdés, en el cargo entre 1547 y 1566, publicó en 1559 el primer Índice de libros prohibidos por español. En esa lista entran Erasmo de Róterdam, Juan de Ávila, decenas de escritos espirituales en castellano, obras que en el resto de Europa se discuten en universidades. Mientras Italia tiene a Galileo, mientras los Países Bajos inventan las formas modernas del comercio y las finanzas, España pone sus libros en cuarentena. Según el historiador Henry Kamen, la correlación entre el período de mayor intensidad inquisitorial y el atraso científico relativo del Imperio español es clara. Ese atraso, visible en los siglos XVII y XVIII, es uno de los legados más profundos de la institución. Y entonces, el 22 de agosto de 1559, ocurre lo impensable. La Inquisición arresta a Bartolomé de Carranza, arzobispo de Toledo, primado de España, la máxima autoridad eclesiástica del reino, amigo personal del rey Felipe II. No hubo proceso vaticano previo, no hubo intervención del monarca. El arzobispo primado, vestido con sus hábitos, fue conducido a una celda inquisitorial como un converso cualquiera. Pasó 17 años preso, 17 años sin sentencia firme. Fue trasladado finalmente a Roma, donde fue absuelto parcialmente en 1576. Murió 18 días después del veredicto. El proceso más largo jamás aplicado a un alto funcionario eclesiástico en la historia europea. Escuche esto con cuidado. Si el primado de España no estaba a salvo de la Inquisición española, nadie lo estaba. El 27 de marzo de 1572, el mismo tribunal arresta a Fray Luis de León, el catedrático más brillante de la Universidad de Salamanca, 2 veces ganador de su cátedra en concurso abierto. ¿Su delito? Haber traducido el Cantar de los Cantares al castellano y cuestionar la exactitud de la Vulgata frente al texto hebreo original. 4 años y 8 meses, encerrado en las cárceles inquisitoriales de Valladolid. Cuando finalmente regresó a su cátedra, se le atribuye haber comenzado su primera clase, con 5 palabras que han sobrevivido 5 siglos. Decíamos ayer, es una frase posiblemente apócrifa, pero lo que no es apócrifo es lo que esa frase representa. Un hombre que, después de 4 años en una celda por traducir un poema, volvió a enseñar como si nada hubiese pasado, como si el tiempo del saber fuera más grande que el tiempo del miedo. Y el clímax del espectáculo llegó un siglo después. 30 de junio de 1680. Plaza Mayor de Madrid. En un palco de honor, el rey Carlos II, el último Habsburgo español, enfermo, sin herederos, el cuerpo visible de una dinastía que se apaga, observa junto a su nueva esposa María Luisa de Orleans. Ella tiene 18 años. Acaba de llegar desde Versalles, desde la corte de su tío Luis XIV, la corte más refinada de Europa. Es su primer mes en España. 118 condenados procesados en público. La ceremonia comienza al amanecer y no termina hasta pasada la medianoche. Más de 14 horas de lectura de cargos, sentencias, procesiones y fuego. 21 ejecutados. El humo visible desde kilómetros fuera de la ciudad. Los registros históricos no conservan la reacción de María Luisa de Orleans aquella noche. No sabemos qué pensó, no sabemos si cenó, solo sabemos que estaba ahí, en el palco,
observando el espectáculo más macabro de Europa, al lado del último rey de una dinastía que pronto se extinguiría. Para 1700, la Inquisición había construido una mitología más grande que sus propios crímenes. Esa mitología, inflada por sus enemigos, minimizada por sus defensores, ocultó el horror real durante siglos. Es hora de mirar los números verdaderos. Pero antes de los números, piense en una sola persona. Entre los 21 ejecutados aquella tarde del 30 de junio de 1680, en la Plaza Mayor de Madrid, había hombres y mujeres con nombre y con historia. Judíos portugueses, acusados de criptojudaísmo. Conversos de tercera generación, comerciantes, madres. Uno de ellos, antes del fuego, rezó el Por Shema Israel en voz baja. Otro pidió, en voz alta, un sacerdote. Cada cifra de esta historia es eso. Un cuerpo que estuvo en una plaza, una familia que esperaba en una casa, un nombre que un notario escribió y archivó. Con eso en mente, vamos a los números. Las cifras son estas, tras décadas de trabajo de archivo, son estas. Aproximadamente 150,000 personas procesadas formalmente entre 1478 y 1834. Entre 3,000 y 5,000 ejecutadas en persona, aproximadamente el 2% de los procesados. Los estudios modernos de Henningsen y Contreras, cruzados con los cálculos de Henry Kamen, coinciden en ese orden de magnitud. Las cifras infladas son otra historia. Juan Antonio Llorente, exsecretario de la Inquisición, escribiendo desde el exilio en París en 1817, calculó unos 32,000 quemados y 291,000 sentenciados. La historiografía moderna considera esas cifras graves sobreestimaciones, producto de un acceso deficiente a los registros y de una legítima necesidad política de denunciar a la institución. Y la propaganda protestante inglesa y holandesa de los siglos XVI y XVII multiplicó aún más los números. España era el enemigo imperial. La Inquisición era el arma de imagen perfecta. Pero tampoco hay que minimizar. Entre 3.000 y 5.000 ejecuciones no es un dato benigno. Decenas de miles de personas murieron en prisión esperando sentencia. Cientos de miles fueron económicamente destruidas. Los sanbenitos marcaron familias durante generaciones. El terror fue absolutamente real. El mito solo infló el recuento de cadáveres. El terror no necesitaba exageración. Y aquí llega una paradoja que pocos esperan. Menos del 2% de los casos procesados entre 1540 y 1700 tenían que ver con brujería. La Inquisición española fue, en los hechos, notablemente más escéptica sobre la brujería que los tribunales protestantes de Alemania o Suiza. En 1610, el inquisidor Alonso de Salazar Frías investigó 1800 casos de presunta brujería en Navarra. Viajó, interrogó, revisó. Y en su informe a la Suprema llegó a una conclusión que tardó 4 siglos en ser apreciada en su verdadera dimensión. No había encontrado una sola bruja real entre los 1800 casos. Todo, según Salazar, se disolvía cuando el caso se entendía bien. Las regiones protestantes de Alemania, sin Inquisición, quemaron más mujeres acusadas de brujería durante el mismo periodo que toda España junta. La institución más temida de Europa, en este punto concreto, fue también una de las más racionales. Y una última paradoja. Los archivos de la Inquisición, millones de páginas conservadas hoy en el Archivo Histórico Nacional y el Archivo General de Simancas, son una de las fuentes históricas más valiosas que existen para entender la vida cotidiana del siglo de oro español. La burocracia del terror preservó más sobre lo que la gente comía, decía, creía y susurraba en la España del siglo XVI que casi cualquier otra institución. Conocemos la vida interior de ese mundo gracias a los expedientes de sus torturadores. La Inquisición fue abolida en 1834. O eso decían los papeles, porque su tecnología, cada innovación que inventó, la sobrevivió. 26 de julio de 1800. 26. Valencia. Cayetano Ripoll, 48 años, maestro de escuela. Llevaba años enseñando a sus alumnos que Dios era la razón, y no el catecismo oficial. Fue denunciado, fue juzgado, fue condenado. La Inquisición, en plena agonía, ya no tenía permiso legal para quemar vivo a nadie. Así que lo ahorcaron.
Pero para no romper del todo con la tradición, el ataúd que cubrió su cuerpo llevaba llamas pintadas. Faltaban apenas 8 años para la abolición definitiva. El mundo moderno ya existía. Existían los ferrocarriles en otros países. Existía la prensa diaria. Existían las constituciones liberales. Y un hombre fue colgado en Valencia por enseñar con palabras propias. La institución se negaba a morir. La secuencia de sus agonías es casi cómica si no fuera trágica. José Bonaparte la abolió en 1808. Las Cortes de Cádiz la abolieron de nuevo en 1813. Fernando VII la restauró al año siguiente, en 1814. Fue abolida otra vez en 1820, durante el Trienio Liberal. Restaurada en 1823, cuando Fernando VII recuperó el poder absoluto. Y finalmente, la reina regente María Cristina de Borbón firmó la abolición definitiva el 15 de julio de 1834. La Inquisición española tardó 6 intentos distintos en morir. Como si la máquina, una vez encendida, se resistiera físicamente a apagarse. Aquí va el dato que hay que retener. La Inquisición española duró 356 años. Los Estados Unidos de América, como nación, llevan poco más de 250 años de existencia. Esta no fue una aberración medieval de unas décadas oscuras. Esta fue una institución que duró más que imperios enteros, que atravesó el Renacimiento, el Barroco, la Ilustración y el inicio de la era industrial sin cambiar sus protocolos esenciales. Y sus protocolos nos sobrevivieron. La toca del siglo XV se convirtió en el waterboarding del siglo XXI. Los memorandos jurídicos de 2002 que autorizaron las técnicas de interrogación mejoradas en Guantánamo argumentaron exactamente lo que los inquisidores argumentaron. No deja marcas permanentes, hay personal médico presente. Se detiene antes del daño irreversible. No estamos hablando de influencia directa documentada. No hay prueba de que los asesores legales contemporáneos hayan leído las por instrucciones de Sevilla. Hablamos de un paralelismo estructural inquietante. La misma lógica jurídica renació por su cuenta 5 siglos después, en otro idioma, en otro continente. Porque la tentación burocrática de justificar la tortura es, al parecer, un patrón recurrente de los estados que se sienten amenazados. Los estatutos de por limpieza de sangre por viajaron, también. Cruzaron el Atlántico con los conquistadores. Se instalaron en las colonias como base del sistema de castas colonial. La idea era simple y devastadora. El origen étnico determinaba la lealtad religiosa y política. Uno de los laboratorios históricos más documentados para la discriminación racial institucionalizada que reaparecería, con otros nombres, en el siglo XX. Y finalmente, la palabra Inquisición es hoy un concepto universal. El macartismo en los Estados Unidos fue llamado una inquisición. Las purgas estalinistas fueron llamadas una inquisición. El Comité de Actividades Antiamericanas fue llamado una inquisición. La institución murió en 1834. La metáfora es inmortal, porque el método es inmortal. Volvamos a Roma. 18 de abril de 1482. Sixto IV, dictando su breve, con las manos tensas, reconociendo que ha creado un monstruo que no puede controlar. El hombre que inventó la Inquisición española intentó destruirla a los 3 años. No pudo. El hombre que la dirigió con más ferocidad llevaba la misma sangre que sus víctimas. El arzobispo más poderoso de España pasó 17 años preso por ella. Colón zarpó hacia un continente nuevo, mientras los últimos judíos cruzaban la frontera española para siempre. Y 500 años después, un jurista en Washington firmó un memorando usando el mismo argumento que un inquisidor del siglo XV usó para justificar la misma técnica. La Inquisición española terminó en 1834. Eso dice el papel que firmó María Cristina de Borbón. La pregunta es si alguna vez, de verdad, dejamos de necesitarla.